Está con nosotros Seferino Reato, le agradecemos mucho esta visita. Después en un ratito vamos a hablar también con Tata Joffre, es un día clave. Seferino acaba de publicar un libro interesantísimo que nos va a mostrar. ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo va? Bienvenido, ¿cómo estás? Un libro que habla de este tema, ¿no? Porque el tema del padre Mujica es el tema también, por supuesto, de los 70, en este 24 de marzo. Pero para meternos en tema de cabeza, escuchemos al gobernador Kicillof cómo alude al 24 de marzo del 76 y habla del presente. A ver. Quiero decir primero que estos días andan diciendo que en Argentina hubo una guerra, de nuevo que hay dos demonios, vuelven y vuelven con lo mismo, pero que entiendan bien, los que fueron juzgados y presos es por desaparecer, es por torturar, es por robarse niños. Por eso este 24 de nuevo venimos acá a defender el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al hogar, a la dignidad. Seguimos con las mismas luchas. Por eso persiguen. Los demonios, Seferino Reato, buenas tardes. Los demonios no nos dejan vivir. ¿Y entonces? Les gusta. Yo creo que han hecho de este día un día fúnebre, un día de muerte. Es un día muy triste, pero el kirchnerismo sigue tratando de sacar provecho, ¿no? Creo que es un día que nos retrotrae a lo peor del pasado, no nos deja pensar en el futuro. Para mí, el día a celebrar debería ser el 10 de diciembre, que por lo menos recuperamos la democracia y eso nos permitiría pensar hacia adelante, pero está difícil que eso pueda suceder. ¿Qué mirada tenés, no, cuando Axel Kicillof critica, ¿no, esto de la teoría de los dos demonios? Dice, se está volviendo a traer hoy la teoría de los dos demonios. ¿Qué análisis haces? Yo creo que es una cuestión política. Ellos hablan de teoría de los dos demonios, pero en realidad no quiere decir nada. Para mí no hay ni dos demonios, ni un demonio, ni ángeles, ni demonios, ni 100 demonios. Hay cuestiones históricas. Yo hago periodismo histórico y, por ejemplo, el asesinato de Rucci, 1973, gobierno constitucional del peronismo. Eso, ¿qué? ¿Lo vamos a meter en la teoría de los dos demonios? Es un asesinato, es una violación de los derechos humanos de una persona, porque Rucci también era una persona, fue perpetrado por montoneros. Bueno, ahí no hay ni jóvenes idealistas ni nada. También del otro lado podemos decir lo que me dijo Videla en su momento, la disposición final, el secuestro de personas, las torturas, el asesinato, la desaparición para ocultar pruebas. Esos son crímenes. ¿Cuántas veces entrevistaste a Videla? Porque tal vez muchos no sepan que vos lo visitaste, que hiciste varios reportajes, digo porque más que entrevistas fueron. Sí. Para escribir el libro, Para ¿no? escribir el libro. Sí. No era que iba a tomar el té. No, por supuesto, pero además porque allí también, y siempre hablas del famoso tema de los 30.000, ¿no? Claro. Que también se lo menciona en esta fecha, por ejemplo. Él estaba preso, ¿no? Yo fui a hacerle 9 entrevistas en total. 9 entrevistas. Muchas, y eso me permitió hacer un libro bastante explícito sobre lo que él decía sobre este método de la disposición final, pero también sobre la dictadura. Y ahí se descubren cosas que al kirchnerismo no le gusta nada. Por ejemplo, el golpe de Estado fue un golpe pedido por todos prácticamente en la sociedad argentina, salvo un sector del sindicalismo y del peronismo. Después todos estaban de acuerdo. No había otra salida. Era una escalada de violencia total, un infierno de violencia. Los propios grupos guerrilleros apostaron al voto, jugaron al golpe, porque ellos pensaban, vienen los militares, se arma una represión, hay conflicto, vamos a quedarnos nosotros con el poder. Entonces, la historia es bien compleja y yo creo que las memorias parciales no pueden resumir todo lo que pasó. Ahora, creo que los 30.000 surgen, es un número simbólico, por lo tanto es falso. Los propios que dicen simbólico es falso, algo simbólico no tiene, es un mito, que está bien, sirve, qué sé yo, si uno quiere creer en 30.000, puede creerlo, a mí no me molesta. Pero no obedece a la verdad. No obedece a la verdad ni a lo que pasó. La mejor prueba... Ahora, ¿tiene sentido seguir discutiendo eso cuando se trata justamente de una cifra abierta por la cuestión justamente de desapariciones
y listas que nunca lo que terminaron pasa de que cerrarse, etcétera. Cuando trabajás con cosas, con hechos históricos, pasa lo mismo que con el trabajo diario como periodista. El tema está ahí, más allá de que vos lo quieras asumir o no. Entonces se habla de la cifra. ¿Yo qué hice? Fui al registro único de víctimas del terrorismo de Estado, creado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que todavía está, es un programa en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y ahí está la cifra, no hay otra. Y esa cifra da, entre desaparecidos y muertos a la luz pública, da 7.300. 7.300. Esa cifra total, los desaparecidos va variando, como vos decís, aproximadamente 6.900. Hay un video que yo publiqué ayer, que lo había publicado hace 4 años, que habla precisamente. Eso es una fuente pública. Los 30.000 es un invento que, como está bien establecido, Luis Labraña, ex montonero, reconoció la autoría. Bueno, si No, está él... Y además él justamente dijo que lo dijo en Holanda en virtud de la recaudación de fondos para las madres en su momento. Y yo lo creo. Y él lo confiesa, o sea, es testimonial. O sea, no es que dice lo escuché. Yo mismo lo Pero señalo. también lo dice Graciela Fernández Meijide. Fernández Meijide, muy valientemente. Fue inventada en Europa en un momento en que las organizaciones de derechos humanos necesitaban el apoyo de las potencias europeas, de las organizaciones de derechos humanos, entonces internacionales, entonces hicieron ese invento. Ahora, lo que está mal es que Kicillof, los kirchneristas y demás sigan utilizando esa cifra y diciendo que la cifra histórica no es la verdad. Yo no lo entiendo. Para mí es una discusión que atrasa. Pero como la ponen todos los días, ¿no? Claro. Está abierta, no se cierra y este gobierno la pone en la escena, ¿no? Sobre la mesa. Algo ha pasado. Pero yo creo que el gobierno, desde su punto de vista, hizo bien, porque el video que hoy circuló es una muestra distinta de un discurso oficial del Estado Nacional sobre el 24 de marzo del 76. Y yo creo que, siendo además un testimonio parcial de una memoria, era tal vez necesario porque le da voz a las víctimas de las guerrillas, y eso es importante. Yo creo que las víctimas de las guerrillas son víctimas de primera clase, no son de segunda clase. Son todas víctimas, las víctimas de los militares, las víctimas de las guerrillas son todas importantes, pero todas son importantes. Y vos decís que el kirchnerismo se ocupó de opacar las víctimas del terrorismo civil y puso de manifiesto solo las víctimas de los delitos de lesa humanidad. Claro, para ellos las guerrillas eran ángeles, era una generación dorada de la cual ellos se consideraban los legítimos herederos, y por lo tanto el golpe de Estado fue una figura de gente estrafalaria que llegó al planeta, llegó a la Argentina, no sé de qué planeta, y tomó el poder, inició una gran represión, y después inventó esta cifra simbólica de los 30.000. Ya 7.300 víctimas me parecen un montón, pero claro, ¿por qué inventan eso? Inventan eso porque no pueden salir de la propia mentira que crearon en su momento. Y además porque eso justificó el pago de sus indemnizaciones que ahora están siendo cuestionadas por la justicia. Hay varias denuncias. Claro que la casta judicial mantiene esas denuncias en los despachos de los jueces federales. Cuando vos lo entrevistás a Videla, él te habla, ¿no? Justamente sobre las listas de desaparecidos, algunas listas que fueron mandadas a quemar, no me acuerdo si por Viñone, ahora no recuerdo bien, pero ¿qué te dice Videla sobre las listas de desaparecidos? La represión de la dictadura, porque para mí fue una dictadura, estuvo dispersa. O sea, se dividió el país, y el país se dividió antes del gobierno militar, durante el gobierno de Isabel Perón. Se dividió en zonas, en 5 zonas, y cada zona estaba a cargo de un general. Él ejecutaba las órdenes emanadas, que eran generales. Ahora, no llevaban una lista única, dice Videla, sino que él calculó que los desaparecidos pueden haber sido entre 7.000 y 8.000 personas. Él dice... Él te lo dice. Él lo dice, está ahí en el libro, entre comillas, no sería textual porque no de memoria no lo puedo recordar, pero necesitábamos eliminar a un número grande de personas para ganar la guerra contra la subversión. No podíamos llevarlo ante la justicia porque los jueces estaban
amedrentadas y además antes del gobierno militar habían hecho eso de llevarlo a la justicia, después fueron soltados. No podíamos fusilarlo porque la gente se iba a enojar, solo quedaba ese método, que se llamó desaparición, que ya venía del gobierno de Isabel Perón, hay que decirlo. Las desapariciones empiezan ahí. Con la AAA. Sí, con la AAA y no solo con la AAA. Y después acá, claro, se masifica. O sea, te confiesa esto, ¿no? Claro. Sí. No podíamos enjuiciarlos, no podíamos matarlos. Claro, Hacemos esto. era así, es público, Sí. está por escrito, está en el libro. Quiero volver sobre, vamos a escuchar a Estela Carlotto, Sí. pero quiero volver sobre el tema, porque lo del padre Mujica, esta romantización de esa generación, como decís vos, dorada, que hizo el kirchnerismo al hablar de Montoneros, también, me parece, reaviva el debate. Pero Sí, escuchemos lo que vamos a decía repasar Estela lo que dijo hoy Estela de Carlotto durante el primero de los actos por el 24 de marzo. Frente a este gobierno que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica el terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas. Vamos a seguir defendiendo las políticas de Estado de memoria, verdad y justicia. Exigimos de inmediato la reincorporación de los compañeros y compañeras, así como la de todos los despedidos del Estado, y reclamamos el cese de la estigmatización del trabajo público. ¿Qué opinas de Estela de Carlotto, lo que pasó con...? Yo creo que Estela de Carlotto perdió todo lo que había conquistado durante tantos años y se puso al lado de una facción política, del kirchnerismo, y hoy hace política con los derechos humanos. Ajá. Es triste, pero es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que ella en el fondo, y Eve de Bonafini era más explícita y más sincera, ella defiende la lucha armada de la generación del 70. Ella cree que estuvieron bien, que ahora no, tal vez te pueden llegar a decir porque no es el contexto, pero no logran defender los derechos humanos de todos. Por eso son organismos parciales. Por ejemplo, hoy, yo recomiendo mucho ver el video de hoy del Gobierno Nacional, especialmente el testimonio de una de las víctimas, de una de las hijas del capitán Viola, que perdió a su papá y luego a su hermana de 3 años. Después lo vamos a repasar. Justo Y está eso es Tata muy Joffre importante porque yo creo que esas víctimas nos tienen que doler tanto como todas las otras víctimas. Durante muchos años el Estado se olvidó de ellos. Carlotto se olvidó de ellos. Las organizaciones de derechos humanos se olvidaron de ellos. Y me parece que eso hay que tenerlo siempre presente, si es que alguna vez queremos superar esto. Ahora, si queremos seguir enfrascados en esta lucha, como para mí el kirchnerismo quiere hacer... Ahora, hay un sector que participó de Montoneros que está arrepentido, hay innumerables casos, pero hay otro sector que no sé, como decís vos, si está tan arrepentido de aquella lucha armada. Y también utilizan a determinadas figuras como fue el padre Mujica, ¿no? A quien utilizaron, me parece... y quiero que también lo... Bueno, tu libro habla sobre las versiones, no, contrasta versiones sobre su muerte. Claro, padre Mujica es muy interesante, un cura muy, muy importante que al principio le dio aire a las guerrillas y después se peleó con ellos. Y hoy Labraña se preguntaba de dónde vino todo este conflicto. Excerpt, ¿no? Yo creo que él se olvida del tema de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue muy importante, muchos curas le dieron mucha manija a los jóvenes y después, claro... no supieron o no quisieron frenarlos y eso es muy importante. Me parece que Mujica en su vida, él muestra un error grave que después intenta corregir al final de su vida cuando se pone en contra de Montoneros, le dice que hay que terminar con las guerrillas y ahí es cuando lo asesinan. ¿Quién lo asesinó? Las dos hipótesis, si es la derecha armada o la izquierda armada. Yo ahí desarrollo todo el tema, pero me interesa este tema, que la Iglesia estuvo de los dos lados del mostrador, con los militares y también con las guerrillas, con Montoneros. Y me parece que es un actor que debería hablar un poquito más y más fuerte.
¿Por qué vuelven los 70 siempre, como escribiste en Claro, aquel libro, ¿no? La década que siempre vuelve. ¿Porque hay un sector que todavía cree en la violencia o porque hay una asignatura pendiente de establecer esto que el gobierno dice, justicia completa? No, yo creo que es la muestra de nuestro gran fracaso como país, esta vuelta a los 70. Nosotros estamos haciendo lo que otros países de la región hacían y que nosotros no hacíamos. Muchos países, yo me acuerdo de un libro de Carlos Fuentes sobre México. Fuentes decía, escritor, ¿no? México solo se festejan derrotas. Y yo decía, debe ser así, ¿eh? Porque acá antes no éramos así, nunca festejamos cancha rayada, al contrario, Chacabuco. Teníamos a San Martín, un tipo que nos llevaba para adelante. Ahora esta gente, los kirchneristas han hecho del 24 de marzo una fecha cumbre. Para mí es un fracaso el 24 de marzo y es un fracaso de todos, de los militares, de la guerrilla, de la iglesia, de nosotros como ciudadanos, de la prensa y demás. Me da la impresión de que esta idea de celebrar el fracaso es porque no podemos salir del fracaso. Deberíamos pensar hacia el futuro. ¿Y cómo se piensa hacia el futuro? Bueno, a mí me parece que nosotros hemos hecho algo bueno, que es recuperar la democracia. Y creo que el 10 de diciembre es una fecha mucho mejor, porque además es el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero de todos los derechos humanos, de todas las personas. No puede ser, es una vergüenza que esta persona, como la hija del capitán Viola, haya tenido que esperar tantos años para que le den un lugar oficial. Ceferino, gracias por venir. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Hasta luego.